Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Nuestro país registró nuevamente un crecimiento económico positivo en noviembre de 2023, luego de un trimestre en cifras negativas. Las actividades primarias como el agro y la explotación de minas tuvieron el mayor aporte a la economía, con un crecimiento del 8,4%. Los gremios afirman que se aleja entonces el fantasma de la recesión, pero que urge una reactivación económica. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La directora de Prosperidad Social, Laura Saravia, compareció hoy ante la Fiscalía en una diligencia de interrogatorio. Saravia aseguró que no ordenó la prueba de polígrafo que se le practicó en los sótanos de la Casa de Nariño a Marelvis Mesa, su entonces niñera. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La ola de calor en el Meta ha desencadenado incendios forestales en varios de sus municipios. Puerto Gaitán, por ejemplo, es hasta ahora el municipio más afectado del Meta por estos incendios forestales, con más de 3.000 hectáreas de bosque quemadas. Los fuertes vientos dificultan la labor de los bomberos. Diariamente en el departamento se están presentando más de 500 puntos de calor. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Primer ministro Netanyahu dice a Estados Unidos que no contempla un Estado palestino tras la guerra contra Hamas. Israel ataca cuartel de Hamas en Gaza e intensifica operaciones. Pakistán responde al ataque de Teherán con un bombardeo en suelo iraní y eleva la tensión en la región. Caen sospechosos de asesinar a fiscal antimafia de Ecuador, mientras el ejército hace nuevos operativos en la principal cárcel del país. Ola invernal no da tregua en Estados Unidos. 40 personas han muerto por el frío y se espera que siga cayendo la temperatura. Estados Unidos reporta récord de deportados, cerca de 500,000. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu le respondió a Estados Unidos que se opone a la creación de un Estado palestino una vez terminada la guerra contra Hamas. Netanyahu ha comunicado a Estados Unidos que se opone a la opción de crear un Estado palestino como parte de cualquier escenario de posguerra. את האמת הזאת אני אומר לידידינו האמריקנים, ואני גם בלמתי את הניסיון לכפות עלינו מציאות שתפגע בביטחון ישראל. ראש ממשלה בישראל צריך להיות מסוגל להגיד לא גם לטובי הידידים שלנו, להגיד לא כשצריך ולהגיד כן שאפשר. También añadió que la falta de un Estado palestino no había obstaculizado los acuerdos de normalización con los estados árabes hace unos años y que todavía tenía la intención de agregar más países a esos acuerdos. Israel y su mayor patrocinador, Estados Unidos, parecen ahora enfrentados. Netanyahu y su gobierno de coalición de derecha rechazan en gran medida el establecimiento de un Estado palestino, aunque Washington sostiene que la solución de 2 estados es la única forma viable de lograr una paz duradera en Palestina. La defensa israelí destruyó el principal cuartel militar de Hamas en Khan Yunis, en el sur de Gaza, dejando 40 milicianos muertos. El ejército israelí informó que atacó y destruyó el principal cuartel militar de Hamas en Khan Yunis, en el sur de Gaza, en la que fallecieron 40 milicianos. Además, localizaron numerosas armas y documentos de inteligencia, incluyendo decenas de granadas de mano, municiones, equipos de excavación, lanzadores, misiles explosivos y documentos de gestión de combate. En el sur del Líbano también destruyeron otra infraestructura de Hamas, tras los continuos intercambios de disparos entre el ejército israelí y el grupo terrorista. La defensa de Israel ha afirmado que está operando en la actualidad en la zona más meridional de la Franja de Gaza desde el inicio de su ofensiva contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre del 2023 por el grupo miliciano.
Pakistán bombardeó varios grupos armados en Irán como respuesta al ataque que recibió de ese país el pasado martes. Pakistán lanzó ataques aéreos de represalia este jueves en Irán, supuestamente contra escondites de militares. Se trata de un ataque que mató al menos a 9 personas y aumentó aún más las tensiones entre ambas naciones. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. The successful execution of this highly complex operation is also a testimony to the professionalism of the armed forces of Pakistan. Los ataques de represalia del martes por parte de Irán y hoy por parte de Pakistán parecen tener como objetivo dos grupos militares baluchis, con objetivos separatistas similares en ambos lados de la frontera entre Irán y Pakistán. Sin embargo, los dos países se han acusado mutuamente de brindar refugio seguro a los grupos en sus respectivos territorios. La policía ecuatoriana logró la captura de 2 personas presuntamente relacionadas con el asesinato del fiscal antimafia César Suárez, mientras que las fuerzas de seguridad ecuatorianas allanaron la prisión de Guayaquil. A los 2 personajes detenidos se les incautó un fusil, 2 pistolas y 2 vehículos. El asesinato del fiscal Suárez fue perpetrado el miércoles en medio del estado de excepción en el país. Suárez era quien había interrogado recientemente a los detenidos por el asalto al canal TC Televisión en Guayaquil. Tenemos 2 personas detenidas. Tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. Este momento se está haciendo el cotejamiento de los indicios balísticos encontrados en la escena para poder tener la certeza de que esas 2 armas, tanto el arma larga como el arma corta, fueron utilizados en el asesinato del fiscal. Por su parte, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizaron un operativo en un gran complejo penitenciario en la zona de Guayaquil para buscar artículos prohibidos y mantener el control en el centro penitenciario. Las tormentas invernales que azotan Estados Unidos desde hace más de una semana ya dejan 40 personas muertas y los pronósticos advierten que las temperaturas bajarán aún más. Una serie implacable de tormentas invernales han azotado a 9 estados de Estados Unidos en más de una semana, ocasionando varios estragos, desde el daño de infraestructuras hasta la causa de muerte de al menos 40 personas. La lluvia helada y el viento que azota el noreste dejó sin electricidad a más de 85 hogares y empresas en Oregón, en medio de temperaturas gélidas. Las carreteras heladas, los árboles y los cables eléctricos caídos crearon condiciones peligrosas para viajar, generando el cierre de carreteras de un tramo de casi 80 kilómetros. Otra ronda de frío extremo y nieve correrá a través del centro y el este del país, haciendo que los viajes sean más peligrosos y un fin de semana brutalmente frío. La sensación térmica en el centro de Estados Unidos volverá a descender a niveles peligrosos, aumentando el riesgo de congelación e hipotermia. Luego de 20 meses de la masacre en la escuela de Uvalde en Estados Unidos, el Departamento de Justicia Nacional entregó un informe en el que califica las acciones de las autoridades de Texas como un fracaso mortal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un nuevo informe condenatorio, concluyó que mientras se desarrollaba la masacre escolar del año 2022 en Uvalde, Texas, los agentes tuvieron muchas oportunidades para reevaluar su respuesta defectuosa al tiroteo, que dejó 19 niños y 2 maestros muertos. Many officers reported that they did not know who, if anyone, was in charge, what they should do, or the status of the incident. Some officers were confused about why there was no attempt to confront the active shooter and rescue the children. Some officers believed the subject had already been killed, or that law enforcement was in the room with the shooter. 75 minutes after the first officers arrived on scene, officers finally entered room. El objetivo del Departamento de Justicia al preparar este informe era honrar a las víctimas, los supervivientes y sus seres queridos.
El gobierno de Estados Unidos deportó 482,000 migrantes indocumentados en los últimos 8 meses. Esto marca un nuevo récord en deportaciones. Desde el pasado 5 de octubre se reanudaron los vuelos de deportación en Estados Unidos ante la ola de migrantes que buscan llegar de manera ilegal al país americano. En solo las últimas 2 semanas de diciembre del 2023, las agencias estadounidenses organizaron más de 30 vuelos de deportación que llevaron a sus países de origen cerca de 5,000 personas. El aumento de deportación empezó desde mayo, cuando dejó de implementarse el Título 42. Sin embargo, la crisis aumentó en el último trimestre del 2023, generando en los últimos 8 meses 482,000 deportaciones y más de 100,000 en los últimos 2 meses, superando los registros de cada año fiscal desde el 2015 al 2019. Los deportados en su mayoría son adultos solteros y familias que no tienen bases legales para quedarse en el país. La mayoría de expulsados son ciudadanos de Centroamérica, Colombia, Ecuador y Venezuela. La OTAN anunció que realizará el ejercicio militar más grande desde la Guerra Fría, con operaciones en Estados Unidos, Europa y el Océano Atlántico. La Organización de Tratado de Atlántico de Norte anunció el mayor ejercicio de alianza militar desde la Guerra Fría, que contará con la participación de unos 90,000 soldados en operaciones de entrenamiento en Estados Unidos, Europa y el Océano Atlántico. El ejercicio nombrado Steadfast Defender 24 simulará un conflicto emergente y demostrará que la OTAN puede llevar a cabo operaciones a lo largo de miles de kilómetros, desde el Alto Norte hasta Europa Central y Oriental y en cualquier condición. La alianza militar dijo que más de 80 aeronaves, helicópteros y aviones no tripulados, más de 50 activos navales y más de 1.100 vehículos de combate participarán en el gigantesco ejercicio. Los 31 integrantes de la OTAN y Suecia participarán en los ejercicios. Rusia lanzó una nueva ola de ataques contra Ucrania con misiles y más de 30 drones de fabricación iraní. Los impactos se registraron en Kharkov, donde una mujer murió y 2 personas resultaron heridas. La víctima mortal es una señora de 60 años que trabajaba como operadora en una sala de calderas y fue alcanzada por los bombardeos. En tanto, un hombre de 63 años y otra mujer de 45 resultaron lastimados y fueron hospitalizados con heridas de gravedad. Las autoridades recalcan que en la zona fueron más de 15 las localidades atacadas en las últimas horas. No obstante, los sistemas de defensa de Kiev también lograron derribar unos 22 drones iraníes. El hecho sucede luego de que Rusia comunicara que no ve condiciones para el diálogo. La Corte Constitucional de Guatemala anuló la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso, que era afín al nuevo presidente Bernardo Arévalo, y ordenó repetir la votación en un parlamento dominado por la oposición. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló la elección de la Junta Directiva del Congreso, integrada por diputados afines al nuevo presidente del país, Bernardo Arévalo. El organismo argumentó que hay irregularidades en las disposiciones de la legislatura, por lo que se debe repetir las elecciones, debido a que se incluyeron diputados independientes en las plantillas propuestas. Además, en el proceso participaron integrantes que no pertenecen a los bloques legislativos. La junta directiva anulada estaba encabezada por el diputado Samuel Pérez, reelegido por el partido Semilla, quien fue el encargado de tomarle el juramento a Arévalo como nuevo mandatario. En Reino Unido, un grupo de científicos presentó un dron de carga capaz de transportar contenidos hasta de 100 kilos de peso. Escocia fue el país que presentó el Flycooper FC-100, un dron hidráulico idóneo de operar con menos de una tercera parte del combustible utilizado por un helicóptero y capaz de transportar hasta 100 kilos de carga. El dron utiliza un mecanismo completamente nuevo de toma de fuerza hidráulica que le permite volar durante horas y levantar una carga pesada, con el potencial de reducir los riesgos para las tripulaciones aéreas en las zonas de conflicto o de desastre al trasladar la carga a áreas remotas o de difícil acceso.
La aeronave también está diseñada para utilizarse en industrias como el comercio minorista, las energías renovables y la agricultura. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. La economía de Colombia registró un crecimiento del 2,5% en el mes de noviembre del año pasado con respecto al mes de octubre del mismo año. La tasa de crecimiento anual de la economía fue del 2,25%. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Bruce McMaster, quien es presidente de la ANDI y además presidente del Consejo Gremial Nacional. ¿Qué le pareció, doctor Bruce? Muy buenas noches. Este índice del crecimiento de la economía de nuestro país. Yamil, buenas noches. Sí, muchas gracias. Yo le diría que esta es una noticia que tenemos que ver con muy buenos ojos. Yo le diría que sin duda alguna el hecho de que se haya revertido la tendencia de decrecimiento que habíamos traído durante el tercer trimestre y que habíamos también registrado en el mes de octubre es una buena noticia y tenemos que registrarlo de esa forma. Luego entraremos seguramente a mirar un poco más el detalle de las cifras particulares, pero ese dato en particular sin duda es un dato bueno. También nos dijo el índice de seguimiento de la economía que hay un crecimiento desde enero hasta noviembre que ya va en el 1.01%, lo cual también digamos tenemos que registrar como un dato positivo. El dato en sí mismo no es un dato grande, no es un dato digamos que nos permita con euforia celebrar, pero el cambio de la tendencia sí sin duda alguna nos hace ver con algo de esperanza lo que pueda suceder. El presidente de la República en un trino que originó en Davos, en Ginebra, Suiza, donde se reúne la cumbre económica, como usted lo sabe, doctor Bruce, escribió un trino donde dijo lo siguiente: de verificarse las cifras del Producto Interno Bruto, estas cifras, tendríamos un éxito excepcional en estas épocas de estancamiento económico mundial. Las cifras del DANE indican que por fin, desde el COVID, el país encontró una senda de crecimiento económico sostenido. ¿Qué opina sobre esta afirmación, doctor Bruce? Bueno, Yamil, yo creo que hay que tener en cuenta en todo caso que el año 2022 había sido un año de un crecimiento superior al 7%, que habíamos tenido un año 2021 aún superior. Realmente después del COVID habíamos tenido un par de años bastante buenos. El dato de este año pasado, digamos del año 2023, es el que nos mostró cifras negativas. Entonces, a mí me parece, digamos, loable, me parece interesante que el presidente esté, digamos, transmitiendo un mensaje de optimismo. El presidente debe hacerlo, el gobierno debe hacerlo, pero yo lo que le diría es que, en todo caso, lo que es más interesante es que hayamos roto la tendencia del segundo semestre, digamos, en términos de crecimiento de la economía. Todavía hay muchas cosas que deberían funcionar mejor. El dato, por ejemplo, de industria fue un dato que no fue bueno, usted seguramente lo vio. El índice de seguimiento de la economía habla de actividades primarias, de actividades secundarias y terciarias. En las primarias está pues la minería y está la agricultura, y tuvimos un crecimiento importante, superior al 8%. En las terciarias, que son básicamente servicios, incluyendo servicios financieros, entretenimiento, todos los temas digitales, tuvimos un crecimiento también superior al 2%. Sin embargo, en las secundarias, que es donde está la industria y donde está el comercio, tuvimos un decrecimiento de más del 4% negativo. Entonces, yo creo que tenemos que verlo con buenos ojos. No nos genera, digamos, todavía la sensación de que el país ha salido, digamos, de la situación compleja en la que hemos estado, pero sin duda, digamos, uno tiene que aceptarla y reconocer y apropiarse, además también diría yo, todo lo positivo que puede significar el cambio en la tendencia, en los signos de las cifras. Usted tiene toda la razón, doctor Bruce. El presidente aquí se equivocó, lo hicieron equivocar
porque él dijo que las cifras del DANE indican que por fin, desde el COVID, el país encontró una senda de crecimiento económico sostenido. Y eso no es cierto. El último trimestre del presidente Duque, la economía creció casi el 10%, como usted bien lo sabe. Ahora, con respecto a lo que usted decía, doctor Rousseau, al comienzo, ¿qué fue lo que provocó esta reacción de la economía? ¿Qué? Bueno, Yamil, yo creo que hay bastantes cosas que han estado, digamos, sobre la mesa. Yo, si le entiendo bien, usted me está preguntando la caída del tercer trimestre. Y yo le diría que esa caída se presenta por varias cosas. Nosotros lo hemos expuesto y creemos que tenemos identificado, recordará usted en una entrevista que hicimos escrita, cómo teníamos una caída en ese momento del sector construcción que todavía no se ha recuperado. Y a uno no se le puede olvidar que el sector construcción no solamente es un gran generador de empleo, sino que es un sector que además consume productos de 32 sectores industriales. Pasa lo mismo un poco con la infraestructura que ha tenido una dinámica bastante menos positiva que la que hemos debido tener. Hay en este momento una gran cantidad de proyectos que pudieran y deberían salir, digamos, en este momento a ser licitados, a ser concesionados, o proyectos portuarios, por ejemplo, como el de Buenaventura, en donde pudiera haber en este momento, digamos, extensiones que nos permitieran sacar las cosas adelante. Y fíjese usted que tenemos unos temas ambientales que nos tienen las cosas detenidas. Quizá por un malentendido. Yo creo que hay muchas cosas por hacer, pero yo le diría a Yamit que el principal motivo es la caída de la inversión. La inversión, usted vio las cifras, en el caso del primer semestre del año 2023, tuvo una caída de casi el 24% en la formación bruta de capital fijo, que es la inversión en cosas tangibles, digamos. El año pasado aparentemente tuvimos una caída en cerca del 11% en la inversión, y en esto yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo importante. ¿En qué? En generar las condiciones de confianza que le permitan a los empresarios lanzarse, que le permitan a los empresarios tomar el riesgo, que le permitan entusiasmarse y decir: queremos acometer la aventura de la nueva inversión y vamos a generar nuevo empleo y vamos a invertir nuestros ahorros y vamos a invertir nuestros recursos y vamos a generarle, digamos, a esta economía mayor dinamismo. Y en eso las señales que manda el gobierno van a ser muy importantes. Pero mire, doctor Ross, ¿por qué hay tanta confusión en las cifras? La agencia calificadora de riesgos Standard & Poor's Global Rating mantuvo la calificación crediticia de Colombia en W positivo, pero cambió su perspectiva de estable a negativa por su crecimiento económico por debajo de lo esperado. Sí, Yamil, ese ejercicio que hacen las calificadoras de riesgos es un ejercicio distinto, y si me permite le explico rápidamente. Ellos básicamente lo que tratan de identificar es cuál es el riesgo que existe para un inversionista en términos de la perspectiva que tengan alrededor de un papel de un país, un bono de un país o un bono de una compañía. A veces hacen calificación de acciones también. Entonces lo que está diciendo Standard & Poor's es: cuando para efectos de la deuda soberana de Colombia mantenemos la calificación, la W+, pero le damos perspectiva negativa, esta no es una buena noticia. Esa es una señal de que desde el punto de vista de las finanzas públicas, esa calificadora de riesgo en particular está viendo que hay riesgo en términos de la estabilidad, digamos, a mediano y a largo plazo. Recuerde usted que los bonos son emitidos normalmente a 10, a 15 y hasta 30 años. Hay bonos inclusive a perpetuos en algunas ocasiones. Entonces, lo que está diciendo es que las finanzas públicas de la nación están percibidas en este momento con un mayor grado de riesgo. ¿Qué efecto tiene sobre Colombia? Pues que seguramente nos van a cobrar una tasa de interés mayor a nosotros, los prestamistas internacionales, al momento de prestarle al gobierno nacional y colombiano y a las entidades, digamos, a las entidades públicas. Esta, por supuesto, es una noticia mala, porque vamos a tener que dedicar más recursos nuestros a pagar intereses que a poder hacer las amortizaciones de la deuda o hacer inversiones. Pero por eso le decía yo, doctor Ross, que hay cierta confusión en las reacciones, porque el señor ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, escribió lo siguiente frente a la calificación de Standard & Poor's y al crecimiento positivo de la economía. Dijo el ministro:
se mejorará el perfil crediticio del país y se continuará con el desempeño óptimo de la política económica. Es decir, es contrario a lo que usted dice. Claro. Aquí. Sí, no, lo que él tiene la obligación, digamos, tiene la tarea, tiene el objetivo primordial de generar un mejor perfil crediticio, como usted dice, para lograr endeudar a menor costo a la nación, al Estado colombiano. Esa es una tarea que él tiene sin duda alguna. Este dato que aparece de crecimiento ahora no es más que el dato del índice de seguimiento para el mes de noviembre del año 2023 y Pulso está hablando de una cosa distinta y es cuál es la perspectiva de cómo se va a comportar la nación como deudor frente a los bonos y a los papeles que se colocan en los mercados internacionales. Y esa sin duda alguna es una gran, digamos, es una gran pregunta, porque si alguna pregunta tenemos en este momento todos alrededor de qué pueda suceder con la economía durante los próximos años, la misma se refiere, digamos, a la estabilidad fiscal. Por ejemplo, temas como decir que buscaremos que se flexibilice la regla fiscal. Eso preocupa a las calificadoras de riesgo y eso preocupa a los mercados. Esa, por ejemplo, es un tipo de cosas o un tipo de actitudes en las cuales no deberíamos caer. Lo advertimos porque decíamos, recuerde usted, cuando uno adopta la regla fiscal como país, uno básicamente lo que está diciendo es: me voy a comportar de acuerdo con el compromiso que hice con los acreedores. Cuando uno dice voy a romper la regla fiscal o la voy a flexibilizar, está diciendo lo contrario, está diciendo no me voy a comportar como le había dicho a los acreedores. Eso, por supuesto, es muy costoso desde el punto de vista de los mercados internacionales y yo creo que en parte la opinión de la calificadora puede estar relacionada con ese hecho en particular. Pero mire, doctor Ruz, las cifras siguen siendo contradictorias, con todo respeto, porque mientras se conoce el informe del DANE sobre el crecimiento económico en el último mes en el país, simultáneamente se revelan las cifras de comercio e industria que siguen siendo negativas. Así es. Así es. Es que usted tiene razón, Yamil. Lo que pasa es que estamos en un momento delicado de nuestra economía. El crecimiento no es el mejor, la actividad económica no es la más, digamos, optimista, la más promisoria todavía. Nos estamos debatiendo entre si estamos en el negativo o en el positivo. Tenemos algunos sectores a los cuales les ha ido mejor, le decía yo a usted. El sector lo que se llama sector primario en ese informe del Banco de la República aparece positivo, aparece inclusive con 8% positivo. El terciario, que son servicios públicos, aparece con un poco más del 2%, y el secundario, en donde está el comercio y la industria, es negativo. Y es negativo. Ayer la encuesta manufacturera nos habló de un menos 6.4% para la industria. La industria está viviendo momentos muy complejos, llevamos 9 meses de decrecimiento en términos de la capacidad de producción. Hubo, por ejemplo, también seguramente usted vio un decrecimiento en el número de empleos generados por la industria, caímos en el 1.9%. El momento es un momento sin duda delicado. Hay que ver con optimismo cuando se presentan señales buenas o relativamente buenas y tenemos que destacarlas, pero el momento delicado de la economía todavía, digamos, persiste, y yo creo que todo este año 2024 va a ser de gran cuidado y vamos a tener que hacer muchas cosas para mantener la estabilidad macroeconómica del país. Dicho de otra manera, doctor Rossi, con la autoridad que usted tiene, pues como presidente además del Consejo Gremial, la noticia del crecimiento en el mes de noviembre de la economía en un 2.5%, pues fue buena coyunturalmente, pero no significa nada bueno según las perspectivas económicas del país. Pues fue buena coyunturalmente, pero todavía son muchas las cosas que están pendientes y todavía son muchos los frentes en los cuales tenemos que trabajar. No le mencioné el tema de la inflación, ese va a ser uno de los grandes o de las grandes discusiones, no más que discusiones, de las grandes incertidumbres que tengamos. El Banco de la República seguramente va a estar mirando con gran detalle el mes de enero, el efecto, por ejemplo, del incremento salarial, o lo que pueda haber alrededor de las tarifas energéticas, eléctricas, o lo que pueda haber alrededor de peajes, o lo que pueda haber alrededor de combustible. Seguramente
seguramente va a observar el mes de febrero también y en ese momento va a tomar decisiones de tasas de interés. El banco tiene esa responsabilidad. Esperaríamos nosotros que la inflación bajara, pero también esperaríamos que el Banco de la República reaccionara. Entendemos que tiene que observar con cuidado los primeros meses del año antes de tomar una decisión. De manera que sí, yo creo que la aproximación suya es buena en el sentido de que esa cifra en particular es buena y la debemos celebrar. Uno tiene que darse la oportunidad de celebrar las buenas noticias, pero todavía tenemos una cantidad inmensa de retos en lo económico donde todos tenemos responsabilidad. El gobierno tiene una gran cantidad de responsabilidades y yo diría que los agentes económicos también. La producción industrial de Colombia cayó, doctor Luz, un 6.4%, 6.4% en noviembre, y el comercio minorista, por supuesto, cayó un 3-4%. Es decir, las cifras son, querámoslo o no, contradictorias y coyunturalmente positiva por el resultado del crecimiento positivo también de la economía en el mes de noviembre. Pero, digamos, la industria, las empresas, ¿tienen razón para ser optimistas o sigue el pesimismo? En el caso de los empresarios que usted representa, doctor McMaster, ¿persiste el pesimismo a pesar de la buena noticia que se tiene hoy del crecimiento de noviembre? Yamit, yo le respondería a esto diciendo que el pesimismo no le conviene a nadie. El pesimismo al final es como realmente una serpiente que se muerde la cola, porque si nosotros somos pesimistas, pues nosotros vivimos realmente de producir desarrollo, de producir y de generar empleos, de generar productos y servicios. Entonces el pesimismo no nos conviene. Lo que hay en este momento es una gran incertidumbre. Nosotros quisiéramos efectivamente poder contar con realidades un poco mejores y con señales más claras en algunos sectores. Le voy a poner un ejemplo. Aquí, por ejemplo, en la ANDI está el sector industrial, como usted bien sabe, pero también está el sector salud. El sector salud, por ejemplo, está lleno de incertidumbres. El sector salud es un sector que representa más del 8% de la economía colombiana, que mueve una gran cantidad de recursos, pero muy importante, Yamit, es un sector en el cual se realizan una gran cantidad de inversiones y durante los últimos años ha habido muchas. Ha habido muchos nuevos hospitales, nuevos laboratorios, se han invertido en equipos. Pues bueno, esa inversión, por ejemplo, está completamente detenida dada la incertidumbre que se ha creado dentro del país. Generar dinámicas virtuosas de inversión tecnológica, de inversión en infraestructura, de inversión en las regiones, en un sector como el sector salud, requiere de unas reglas claras y de unas reglas confiables que le den confianza a la gente. Eso, por ejemplo, no está pasando hoy en día. Y yo le diría, ese sector, por ejemplo, es un sector que no solamente no está optimista, sino que tiene, digamos, una inmensa incertidumbre hacia futuro. El sector el manufacturero industrial, como usted bien dice, lleva 9 meses decreciendo. El último dato fue de menos 6.4%. Sí. Han caído las importaciones de materias primas muy fuertemente, han caído las exportaciones también. La balanza cambiaria no se ha visto tan afectada, digamos, como se hubiera podido ver si hubieran caído solamente las exportaciones, porque también hemos importado mucho menos. Y yo diría que nosotros ahí requerimos, por eso es tan importante, digamos, el planteamiento que haya ahorita alrededor de una política de reindustrialización, pero no podemos tener una política de reindustrialización que sea solamente unos planes para dentro de muchos años. No, necesitamos unos que nos permitan operar hoy en día, que nos permitan generar empleo hoy en día, que nos permitan pagar las deudas, que además, por cierto, estamos pagando con unas tasas de interés altísimas. De manera que en el sector industrial hay una gran cantidad de personas que están muy afectadas, de manera que por eso le decía yo, el esfuerzo que tenemos que hacer es un esfuerzo inmenso, tratando de leer bien las señales, las positivas que existan, pero siendo conscientes de que hay muchas cosas por hacer. Un buen empujón alrededor de inversión, infraestructura y construcción, yo creo que pudiera ser, digamos, un dinamizador importante en este momento para lo que le está pasando a la industria manufacturera colombiana. Pero mire, doctor Bruce, con todo respeto, si a la economía le va mal, si al crecimiento le va mal, si a la industria le va mal, si al comercio le va mal, si a la salud le va mal, ¿por qué resulta positiva la economía
en un mes como noviembre? Bueno, porque crecieron algunos sectores en particular, crecieron algunos sectores relacionados con unos productos, por ejemplo, que exportamos. El tema de la minería y hidrocarburos, pues fíjense qué importante es para el país ese sector, minería y hidrocarburos. Está el sector del agro y los alimentos, a los que también les ha ido bien durante este periodo. Y está el sector servicios, en los cuales ha habido un crecimiento. Por ejemplo, fíjese usted, uno de los sectores que más ha crecido ha sido el sector de apuestas. En Colombia, en entretenimiento por la vía de las apuestas, ha habido un crecimiento grandísimo. Usted ha visto todo esto, este boom que hay alrededor de apuestas de deporte. Bueno, pero ese sector genera muchos empleos, digamos, pero al final no es el sector que genera producción y genera productos. Entonces hay unos sectores que les va bien y otros que les va mal, pero en general, digamos, la economía como un todo todavía no tiene cifras suficientemente positivas como para decir que ya realmente salimos al otro lado. La tarea está por hacerse. Necesitamos hacer una tarea conjunta pronto. Necesitamos además a un Estado ejecutando las inversiones que tienen que ejecutar, pero manteniendo austeridad en el gasto. La austeridad en el gasto, la gente para muchos no es tan obvio, pero la austeridad en el gasto es la que genera el equilibrio fiscal para que, por ejemplo, entidades como Standard & Poor's tengan confianza alrededor de qué es lo que Colombia puede y no puede o no puede hacer a futuro. La economía son muchísimas variables que hay que trabajar simultáneamente para tratar de que el objetivo del desarrollo pueda salir adelante, Yamil. Por eso es que nos toca mirar unas variables y otras simultáneamente, y a veces no todas son buenas, como tampoco todas son malas. Ahora mire, finalmente, doctor Bruce, coincidencialmente en Davos, en Suiza, el presidente Petro, hablando hoy ante esta cumbre económica, insistió en que hay que descarbonizar y despetrolizar a Colombia. Entonces, mientras toda la economía está en crisis, excepto el mes de noviembre pasado, ¿cómo vamos a atacar la producción de petróleo y de carbón cuando precisamente son los dos bienes que más crecimiento a la economía están inyectando? Esa es una muy buena pregunta, Yamil, porque sin duda alguna los hidrocarburos y la minería han sido para Colombia el soporte de una muy buena parte de su crecimiento. Con una realidad, y es que Colombia no es un gran emisor de CO2, no es una economía intensiva en carbono, no es una economía intensiva, digamos, en huella de carbono y en gases de efecto invernadero. No lo somos. Colombia es a duras penas el 0.46% de las emisiones a nivel mundial. Sin embargo, para la economía colombiana sí es muy importante, o son muy importantes estos sectores. Ya lo dijo, por ejemplo, el sector de gas natural, y decía cómo ellos, por ejemplo, emiten menos del 1% de los gases de efecto invernadero en Colombia. La verdad es que si queremos hacer una transición energética, la debemos hacer. El mundo debe descarbonizarse, de eso no hay la menor duda, pero tenemos que hacerlo de una forma inteligente. No podemos nosotros en este momento decidir que no vamos a producir más CO2, simplemente Colombia no va a producir más CO2 y que vamos a renunciar a toda esta economía, porque le quiero decir una cosa, muy probablemente el comentario de las calificadoras de riesgo y de los analistas internacionales tiene que ver con la perspectiva que ellos tienen de qué tan capaz es Colombia de producir divisas en el futuro, primero, de qué tan capaz es Colombia de darle recursos por la vía de regalías o por la vía de impuestos al gobierno nacional relacionados con el sector petrolero. Muy seguramente va a ser así. De manera, Yamil, que yo le diría que cuando estamos el incentivar, digamos, la descarbonización de la economía se tiene que hacer bien, se tiene que hacer en forma inteligente, porque no podemos nosotros en este momento sacrificar todas las metas sociales, por ejemplo las de superación de pobreza, por ejemplo las de atención de víctimas, por ejemplo las de inclusive de desarrollo del agro, no las podemos sacrificar simplemente porque tengamos un Estado que no tenga recursos porque renunció a la mayor fuente de recursos que teníamos. Eso hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, todo el mundo debe hacerlo bien, no es solamente Colombia. Es más, le quiero decir una cosa, si nosotros bajáramos a cero la emisión de CO2, Colombia, ni un gramo de CO2 a la atmósfera, y no producimos ni un peso, pasarían dos cosas. La primera es que nos volveríamos un país paupérrimo. Y la segunda es que terminaríamos nosotros muy seguramente igual de contaminados, porque se necesitaría realmente que todo el planeta bajara las emisiones de CO2 para que hubiera un efecto para reducir los gases de efecto invernadero. De manera que esto hay que hacerlo, diríamos nosotros, con mucha estrategia, con mucha inteligencia y con un proceso de transición suficientemente consciente que nos permita salir adelante.
Doctor Bruce Juan Master, presidente de la ANDI, muchísimas gracias, y del Consejo Gremial también, por haber interrumpido su reunión empresarial para atender este compromiso con nosotros. ¿Qué es la reunión de empresarios que tiene usted? No, ya. ¿Qué es? Es una reunión, afortunadamente, de muchos empresarios que han venido a ver Colombia y se las estamos mostrando y estamos tratando de mostrarle cómo Colombia sí tiene futuro y cómo con buenas condiciones somos capaces de ser un buen destino para la inversión colombiana, Yamil. Muy bien. Muchas gracias, doctor Ross. Y a ustedes también un abrazo desde aquí y esperamos que continúen en nuestro canal y que sigan con Noticentro 1 CM. CMI presentó Pregunta a Yamil. Noticentro 1 CMI. Leve recuperación de la economía. Creció 2.25% en noviembre pasado. Calificadora Standard & Poor's baja la perspectiva de estable a negativa. Gremios confirman que se aleja recesión, pero urgen reactivación económica. Presidente de la ANDI, Bruce McMaster, urge medidas para impulsar industria y comercio. Mañana se reúne presidente Petro por primera vez con el Papa Francisco. Chocó declarada zona de calamidad pública. Procuraduría pide suspender construcción de ciudadela educativa en Suba. Ordenan investigar contratación de extensa mansión de Colombia en Davos, Suiza. Calamidad pública por sequía en Santa Marta. Comienza plan de recuperación del centro y de Transmilenio en Bogotá. Fallas en más de 5.000 cámaras de seguridad. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La economía colombiana tuvo una leve recuperación en noviembre. Según el DANE, creció 2,25%. Colombia registró una leve recuperación de su economía en noviembre de 2023. El seguimiento va así según el DANE. Septiembre, menos 0.13%. Octubre, menos 0.41%. Noviembre, una cifra positiva de 2.25%. De verificarse en las cifras del Producto Interno Bruto, estas cifras tendríamos un éxito excepcional en estas épocas de estancamiento económico mundial. Las cifras del DANE indican que por fin, desde el COVID, el país encontró una senda de crecimiento económico sostenido. Las actividades primarias como el agro y la explotación de minas reportaron un crecimiento del 8.36%, mientras que las actividades relacionadas con la construcción y manufactura cayeron 3.85%. En el caso del transporte, comercio, turismo, entre otras actividades terciarias, crecieron 2.56%, según el reporte del DANE del penúltimo mes del año pasado. Entre enero y noviembre de 2023, la economía colombiana aumentó 1.01%. La firma estadounidense Standard & Poor's, considerada una de las calificadoras de riesgo más influyentes del mundo, redujo la perspectiva de calificación de la economía colombiana de estable a negativa. La medida obedece a la desaceleración que enfrenta el país y al debilitamiento de la confianza inversionista. La revisión que hizo a la economía colombiana, una de las calificadoras internacionales más importantes del mundo, tuvo en cuenta el bajo desempeño de la economía y del PIB durante los últimos meses. Standard & Poor's revisó perspectiva de Colombia a negativa por expectativas moderadas de crecimiento económico. La reducción de la perspectiva económica para Colombia de estable a negativa tuvo en cuenta la situación de la inversión privada en el país. La inversión privada se mantiene moderada, lo que limita las perspectivas económicas a largo plazo de Colombia. La firma advierte que este podría ser un paso previo para rebajarle la nota a Colombia en los próximos 24 meses. Y el gobierno reaccionó esta noche al anuncio de Standard & Poor's de reducir a negativa la perspectiva económica para Colombia. El Ministerio de Hacienda reconoció que el bajo crecimiento motivó esta medida. A través de este comunicado oficial, el Ministerio de Hacienda notificó la decisión de la calificadora de riesgo Standard & Poor's de reducir de estable a negativa la perspectiva de la calificación de Colombia. Lo anterior, dice el Ministerio de Hacienda, como resultado de una perspectiva de crecimiento
por debajo de lo esperado. Agrega la comunicación oficial que la proyección del gobierno en el mediano plazo es que el Producto Interno Bruto crezca alrededor del 3% anual. Algunos analistas plantean que este es un campanazo de alerta que debería llevar al país a reducir su déficit. En el mismo comunicado, el ministro Ricardo Bonilla plantea que en noviembre del 2023 el indicador de seguimiento a la economía repuntó 2,3% y que esto contribuye a mejorar la perspectiva de crecimiento económico para este año 2024. Los gremios económicos encabezados por el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, aseguran que se aleja el fantasma de la recesión, pero urgen medidas para reactivar la industria y el comercio. Es un buen dato que creo aleja completamente los temores de una recesión, definida como 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Pese a superar la posibilidad de una recesión en el país, los gremios advierten que el crecimiento proyectado para el cierre de 2023 no es suficiente, pues hay varios sectores de la economía que no se recuperan. El crecimiento económico del país infortunadamente sigue siendo muy bajo, apenas del 1%, y creo yo que el principal reto económico para este 2024 es justamente ese: cómo impulsar el crecimiento económico y retornar a esas tasas de crecimiento de largo plazo más cercanas al 3%. Donde está el comercio, los servicios financieros, positivo, pero dentro de esas actividades al descomponer, el comercio tiene un crecimiento negativo del 2,3%, y lo que está jalando ese crecimiento es el entretenimiento y la administración pública, o sea, la burocracia. O sea que es un buen indicador en términos generales, pero deja preocupaciones en términos sectoriales. Insisten en medidas urgentes para reactivar la economía del país. Más allá de las cifras de si recesión o no recesión, lo que necesitamos es una economía vigorosa, que las actividades de consumo se multipliquen, que el empleo formal se multiplique, y volvemos a las discusiones del año pasado. Viene la reforma laboral, viene la reforma pensional, viene lo que ha dicho el ministro de Hacienda de una reforma tributaria, y yo creo que si logramos un consenso y un acuerdo en que lo que nos interesa es que haya crecimiento, rentabilidad y por supuesto empleabilidad de calidad, pero empleo formal, pues es sentarse a conversar. Pero el momento delicado de la economía todavía, digamos, persiste, y yo creo que todo este año 2024 va a ser de gran cuidado y vamos a tener que hacer muchas cosas para mantener la estabilidad macroeconómica del país. Solo hasta el próximo 15 de febrero se conocerá la cifra de crecimiento económico con la que cerró Colombia el año 2023. El presidente Gustavo Petro se reunirá con el Papa Francisco mañana viernes en el Vaticano. El mandatario hablará con el pontífice de temas centrales como la paz y la crisis climática. Vamos a Roma con Diana Giraldo, nuestra enviada especial a la gira presidencial. Diana. Hola, muy buenas noches. Los saludamos desde Roma porque ya está todo listo para el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el Papa Francisco. Importante señalar que la cita será mañana en Ciudad del Vaticano a las 10:30 de la mañana hora local, a las 4:30 de la mañana hora en Colombia. El jefe de Estado será recibido con honores por parte de la Guardia del Vaticano. Serán 2 reuniones, una privada entre Petro y el Papa Francisco en la Biblioteca del Papa, y la segunda reunión será con toda la comitiva. Allí se hará una entrega de regalos. El presidente Gustavo Petro le llevará al Papa Francisco una ruana con el tricolor colombiano. El de mañana será el primer encuentro con el Papa Francisco desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder. El tema va a ser la paz no solo de Colombia, porque hay varios factores, digamos, de riesgo en América, toda la América. Durante este jueves, y como parte de los preparativos para la audiencia privada, el jefe de Estado se reunió con la comunidad de San Egidio, reconocida en el mundo por ayudar en procesos de paz. La idea es que esta comunidad laica pueda apoyar y servir de mediadora en los diálogos que adelanta el gobierno con el ELN. Cómo articular esfuerzos en la perspectiva de la salida democrática, la salida de equilibrio con la naturaleza que necesita la humanidad en estos momentos, la salida de las violencias y del genocidio. El gran encuentro con el sumo pontífice será a las 10:30 de la mañana en la Biblioteca del Papa, en el Palacio Apostólico. Los temas centrales serán la paz y el cambio climático.
Recordemos que el Papa Francisco recientemente ha hecho 2 menciones a Colombia, la primera para pedir la liberación de los secuestrados en poder del ELN y la segunda para solidarizarse por lo ocurrido en el Chocó. Incluso sobre este tema, el presidente Gustavo Petro en Roma firmó un decreto que busca declarar la situación de desastre en ese departamento para que todo el Estado colombiano se volque allí y ayude a atender la emergencia. Es por lo pronto la información que originamos en directo desde Roma. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Y justamente hacer una carretera que cumpla con todas las medidas de seguridad para evitar nuevas tragedias es una de las razones por las cuales el gobierno decretó la situación de desastre para el departamento del Chocó. Así lo explicó hoy el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. La situación de desastre en el departamento del Chocó la toma el gobierno nacional mediante decreto para lograr hacer traslados presupuestales e invertir en la vía que comunica a Quibdó con Medellín en el departamento de Antioquia. Al acoger esa declaración de desastre va a tener un instrumento poderosísimo que es poder hacer traslados presupuestales, y la orden del presidente es buscar del presupuesto del Ministerio de Transporte 500.000 millones de pesos para arreglar de una buena vez el problema de la vía del Chocó. El ministro del Interior dice que la vía tenía una concesión hasta 2035, pero con mantenimientos e inversiones de 15.000 o 20.000 millones por año. La gente con razón llama a esa vía la trocha de la muerte. ¿Y por qué? Porque tiene unas condiciones que generan permanentes derrumbos, etcétera. Entonces, ¿qué encontramos? Que es una vía que supuestamente está financiada su pavimentación y terminación con unas buenas especificaciones hacia Quibdó, pero eso es falso. No hay tratamiento de taludes. Confirmó el ministro del Interior que la semana entrante el gobierno nacional sesionará desde Tumaco y que habrá visitas también al departamento del Cauca. Y el viernes pasaremos a Quibdó, en donde queremos hacer revisión de la declaración de desastre y el manejo de la emergencia. En cabeza del presidente Gustavo Petro, con el gabinete en pleno, serán tomadas más decisiones para favorecer al departamento del Chocó, dijo el ministro del Interior. Bueno, pues justamente tras una reunión entre delegados del Gobierno Nacional y autoridades locales del Chocó, se anunció una millonaria inversión para ese departamento. En la tarde de este jueves se adelantó en el Banco de la República en Quibdó una cumbre de mandatarios locales con la presencia de más de 10 ministros del Gobierno Nacional, en donde luego de analizar la situación del departamento del Chocó, el gobierno anunció millonaria inversión para este territorio. En esa planificación aquí ya se han hecho anuncios que nos permiten decir que casi más de 2 billones de pesos ha priorizado el gobierno nacional para inversión en este territorio, en este departamento, que sin duda va a priorizar las vías, que sin duda va a priorizar la educación. La gobernadora se mostró complacida con los anuncios del gobierno. Unas rutas de inversión que de verdad puedan permitir la transformación de nuestros territorios de cara a poder superar no solamente la pobreza, el atraso, el subdesarrollo, sino permitir que la verdadera vocación de nuestro departamento pueda salir a la luz. Las inversiones serán priorizadas en vías, salud, educación y cultura. Recuperar 2.000 centros de salud abandonados en las regiones más apartadas del país es el compromiso que adquirieron las Juntas de Acción Comunal con el Gobierno Nacional. En conjunto con el SENA y los Ministerios de Salud y del Interior se adelantarán las obras. De acuerdo con el presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, en Colombia hay 64.000 organizaciones de esta base popular en todas las localidades del país. Dice que su objetivo es, con el compromiso del Gobierno Nacional, ayudar a recuperar los centros de salud abandonados. Hay más de 2.000 centros de salud abandonados en las regiones del país. La Acción Comunal quiere recuperarlos. Estado, ayúdenos con una platica, pero la gente pone su trabajo. Lo que no les gusta a los contratistas es que la plata no llegue a ellos y vaya a complementar el trabajo comunal. Ese es el problema. Según el señor Cardona, el trabajo que hacen las Juntas de Acción Comunal es gratis. El gobierno lo que pone es el presupuesto para la implementación y reconstrucción de esos centros de salud. En la región andina principalmente y en la región lejana de la Orinoquía, de la Amazonía, porque por problemas ambientales, por problemas de violencia, la gente abandonó el territorio porque entre otras cosas no había salud. Es que la gente ha abandonado el campo porque no hay servicios. Las 64.000 Juntas de Acción Comunal en el país tienen 7 millones de afiliados. La directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, aseguró hoy ante la Fiscalía que no ordenó las pruebas de polígrafo que se le practicaron a su entonces niñera, Marelvis Mesa. Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio
y así poder despejar cualquier duda que tengan los investigadores. Saravia fue la primera jefa de gabinete que tuvo el presidente Gustavo Petro. En junio del año pasado renunció a ese cargo por un escándalo que la comprometía con presuntas irregularidades en una prueba de polígrafo que le fue practicada a su entonces niñera Marelvis Mesa, señalada como sospechosa de un hurto en su vivienda. La fiscalía la indaga por esos hechos y esto dijo hoy. Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas. Saravia también anunció acciones legales contra quienes la han señalado por este escándalo. No he dudado en emprender acciones legales contra aquellos que me han difamado y me han calumniado. Acciones que ya provocaron unas primeras citaciones ante la Fiscalía el próximo 24 de enero. La Procuraduría solicitó la suspensión de un contrato que firmó la administración de la hoy exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, para la construcción de una ciudadela educativa y del cuidado en la localidad de Suba. El contrato para construir una ciudadela de 13.000 viviendas lo firmó la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá, Renovo, con la constructora Las Galias, el 27 de diciembre de 2023. La Procuraduría advirtió que hay vacíos en la estructuración de esta ciudadela que se construirá en predios que anteriormente fueron destinados para la construcción del tramo norte de la avenida longitudinal de Occidente a Aló. Existen situaciones que son imperiosas de definir y precisar para precaver litigios y posibles demandas al distrito que frenen el proyecto, como casualmente sucedió con el mismo contratista en el caso del proyecto de San Bernardo. Concejales advierten que es pertinente detener el proyecto y rescatar la construcción de la avenida Aló. Esos predios se compraron para construir la avenida longitudinal de Occidente. No nos olvidemos que la avenida longitudinal de Occidente atraviesa todo el occidente de Bogotá. Un llamado, ¿qué es lo que toca entender? Ya está construido el tramo sur de la avenida longitudinal de Occidente. Se está construyendo el tramo central. Ahora tenemos es que salvar el tramo norte y construirlo, incorporar los recursos, ya que los predios están los diseños, está el trazado y la ALO puede volverse una realidad para los colombianos. Estamos abiertamente en contra de la construcción del proyecto inmobiliario que se le entrega a la constructora Galias. Esto va a significar la construcción de 14.000 viviendas que va a hiperdensificar un sector que ya está súper hiperdensificado. La Procuraduría abrió una indagación por presuntas irregularidades en el contrato de alquiler de la Casa Promocional de Colombia en Davos, Suiza. El Ministerio Público indaga si hubo justificación para el alquiler del inmueble por 5 días, por el que advierten se pagaron 4.500 millones de pesos. La casa funcionó como sede promocional de la marca País con ocasión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Se evaluará la eventual responsabilidad del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así como de la entidad que se precise haya sido la responsable de la firma del contrato. El gobierno se pronunció sobre la controversia. Esta contratación referente a la Casa Colombia en Davos, lamentablemente descontextualizada y con base en ello infundadamente objeto de cuestionamiento mediático, se enmarca a todas luces en el debido cumplimiento del importante objeto misional de ProColombia. Sin definir los puntos de la agenda de negociación, pero con 6 acuerdos, terminó el tercer ciclo de conversaciones entre las delegaciones de paz del gobierno y las disidencias de Iván Mordisco. Se ratificó el cese del fuego por 6 meses y la suspensión de los secuestros de carácter extorsivo. Termina la tercera ronda de conversaciones con una preagenda de lo que se va a negociar. Se busca priorizar la protección a la población civil y que la paz llegue a los territorios. Los 6 puntos acordados incluyen participación, agenda temática, transformación territorial, compromiso socioambiental, protección a la población civil y creación de una comisión jurídica y de garantías de seguridad. Estamos alertas y el compromiso es la reducción de violencias en todos los territorios donde hace presencia el Estado Mayor Central de la FAREP y en medio de estas conflictividades armadas. Ha habido una disminución de la violencia y esto nos parece significativo y tiene que ver con los ceses al fuego. Para marzo quedó definido el próximo ciclo. El próximo ciclo será en San José del Guaviare desde el 3 hasta el 10 de marzo.
serán priorizados 6 departamentos: Cauca, Caquetá, Arauca, Putumayo, Guaviare y norte de Santander, donde las dos partes buscarán implementar lo que califican como transformaciones territoriales. Un disidente de la guerrilla de las FARC fue capturado en Putumayo por la policía luego de confirmarse que sería el responsable de al menos 12 homicidios en contra de líderes sociales. Alias el Indio, esta persona sería el cabecilla de la comisión del Gabor, estructura 48, comandos bolivarianos de frontera de la segunda Marquetalia. Así fue capturado el peor criminal de Putumayo dedicado al asesinato de líderes comunales. Se trata de alias el Indio, quien fue ubicado por un grupo élite policial de la Digina Interpol. Cumplía funciones como financiero y también se encargaba del control y compra de insumos para la producción de pasta de base de cocaína en esa jurisdicción. Comunidades de diferentes corregimientos del departamento de Putumayo eran agredidas por alias el Indio. Menores eran instrumentalizados y quien no cumpliera sus órdenes era asesinado. Pudimos identificar que los homicidios a estos líderes habrían ocurrido dado que las víctimas no compartían las directrices y políticas de la organización criminal. La estructura 48 Comandos Bolivarianos de Frontera de la Segunda Marquetalia también es responsable de múltiples extorsiones y secuestros en esta región del país. El gobierno nacional pidió mayor vigilancia del cese el fuego que se prorrogaría con el ELN al no definirse con prontitud presuntos incumplimientos por parte del grupo armado. Para el jefe de la cartera de defensa, el ministro Iván Velázquez, es importante que haya normas claras para la veeduría y verificación del cese el fuego con el ELN que podría prorrogarse el próximo 29 de enero. Debe incluir en ese reglamento normas que hagan eficaz la veeduría, la observación, la verificación y la determinación de eventuales responsabilidades por violaciones al cese. Actualmente el trabajo se hace bajo el mecanismo de monitoreo y verificación. El ministro pide que se haga con mayor contundencia y se entreguen resultados oportunos. Un mecanismo fortalecido que tenga además unos plazos perentorios que tenga que cumplirse para definir si los hechos que nosotros podríamos tener unas valoraciones respecto de esos hechos y decir constituyen una violación, pero que jurídicamente, de acuerdo con los instrumentos adoptados por los negociadores, solo se puede afirmar precisamente después de la verificación y las conclusiones que el mecanismo de verificación. También se pronunció el senador Iván Cepeda, quien hace parte de la mesa de diálogos con el ELN. El presidente ha dado la instrucción claramente a nuestra delegación de trabajar el cese y eso es lo que vamos a hacer. La decisión final de una posible prórroga del cese el fuego con el ELN la tomará el presidente de la República, Gustavo Petro. El expresidente Álvaro Uribe reveló hoy que su hermano Santiago está a puertas de recibir sentencia en el proceso que lo vincula con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. El exmandatario salió en defensa de su hermano, dijo que todo es un montaje. Por medio de sus redes sociales y con este extenso documento, el expresidente Álvaro Uribe defiende la inocencia de su hermano Santiago de haber conformado el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Dice que la investigación, que data de 1994, nada tiene que ver con su familiar y que este es acusado injustamente. Mi hermano Santiago está acusado y al porta de una sentencia. Los delitos son el asesinato de un humilde conductor de camión de escalera y concierto con paramilitares, hechos de 1994, antes de mi llegada a la gobernación de Antioquia. Y el expresidente culpa al exfiscal Eduardo Montealegre de estar detrás del proceso contra su hermano Santiago. Montealegre como Perdomo, mencionados por montajes, fungen hoy
como víctimas mías. A estas afirmaciones, el exfiscal Eduardo Montealegre le respondió al expresidente. Álvaro Uribe quiere engañar como siempre a la opinión pública, haciendo creer que los 12 apóstoles son un fantasma, que no existieron. También quiere hacer pasar a su hermano como un monje medieval que se dedica exclusivamente a leer la Biblia y las Sagradas Escrituras, cuando Santiago Uribe es un hombre muy peligroso. El propio expresidente fue quien dijo que su hermano Santiago recibirá sentencia este año. El director de la policía, el general William Salamanca, anunció más pie de fuerza para reforzar la seguridad en Cali y el Valle del Cauca. El director general de la policía, William René Salamanca, visitó hoy la capital del Valle del Cauca con el objetivo de hacer entrega al departamento de 500 policías que llegan a esta región del país para fortalecer los planes de prevención, control y disuasión de la criminalidad. Un dato importante, la mitad de ellos son mujeres, así que aquí se fortalece el papel de la mujer en la policía. Y efectivamente es muy alentador que ese trabajo de policía, comunidad, alcaldes, en este caso el alcalde de Cali, y autoridades empiece ya a dar resultados. Asimismo, el general de la Policía Nacional anunció el trabajo interinstitucional que se adelanta junto a la comunidad internacional con el fin de mitigar el fenómeno de los narcos invisibles en el país, que afecta directamente al continente latinoamericano. Para revisar los avances de investigaciones contra criminales, contra delincuentes, porque vamos por ellos. Finalmente, el general Salamanca anunció la presentación de una nueva estrategia que pretende desestimular el consumo de estupefacientes y que exigiría la protección de los entornos escolares y parques por parte de las comunidades del territorio colombiano. La Fiscalía pidió circular roja de Interpol y orden de captura contra Pierre García, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social. Es investigado por presuntas irregularidades en la adjudicación de millonarios contratos. El exfuncionario habría salido del país hace 6 meses rumbo a Francia. La audiencia contra García se reanudará el próximo 24 de enero. En Santa Marta se declaró la calamidad pública para tomar medidas para enfrentar el fuerte verano que se vive en la ciudad. En una sesión ordinaria, el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres aprobó por unanimidad la declaratoria de calamidad pública en respuesta a los efectos previstos del fenómeno del Niño. Esta calamidad va a atender el desabastecimiento de agua potable y también los posibles incendios forestales de cobertura vegetal que se puedan presentar en el distrito de Santa Marta. Estamos prestos a atender estos dos actores o factores que pueden influir en el normal desarrollo y la normal convivencia de nuestro distrito para poder atender a las comunidades en este sentido. Esta decisión de declaratoria de calamidad pública se basó ante la evidente amenaza de sequías, incendios forestales, desabastecimiento de agua y olas de calor intensas. La declaratoria, según el gobierno local, refleja el compromiso para afrontar los desafíos de este fenómeno. Y en el Meta son varios los incendios forestales que se registran en zona rural del municipio de Puerto Gaitán. La ola de calor en el departamento del Meta ha desencadenado incendios forestales en varios de sus municipios. Debido a la ola de calor se han presentado incendios forestales en un 40% de los municipios en el departamento del Meta, ya que se presentan temperaturas que oscilan hasta los 40 grados centígrados. El municipio de Puerto Gaitán Meta es hasta ahora el más afectado con estos incendios forestales, con más de 3.000 hectáreas quemadas. Nos encontramos en alerta amarilla en el departamento del Meta, ya que basados en los mapas de calor nos arrojan más de 500 puntos calientes, siendo afectados los municipios que quedan en el sur del departamento. Los fuertes vientos dificultan la labor, que ha dejado más de 6.000 hectáreas de pasto y sabana virgen quemadas. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, estableció por decreto las restricciones para el consumo de sustancias ilícitas en espacios públicos. Este decreto está centrado en restringir el consumo de sustancias psicoactivas en parques, en vías públicas, en escenarios deportivos y en las zonas aledañas a escuelas y colegios. El principal objetivo de esta reglamentación es proteger a los menores de edad. El alcalde manifestó que esta reglamentación estará acompañada de estrategias de salud pública. Se establecen las zonas y el perímetro del distrito de Medellín, tanto en zona urbana como en zona rural,
que aquellos lugares que son concurridos por niños, niñas y adolescentes, donde se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo la dosis mínima. Las competencias de la policía en línea con este decreto estarán enfocadas en la destrucción de la droga y el comparendo. Nosotros no estamos buscando criminalizar a quien consume. Otra cosa muy diferente es el tratamiento a quien consume, que yo lo considero como un problema de salud pública, y así vamos a recibir justamente y vamos a acompañar también a personas que tengan adicciones y que requieran acompañamiento en términos de salud pública. Esa reglamentación comenzará a regir después de su publicación. Volvió la normalidad en el tráfico del oriente de Bogotá luego de que un árbol cayera sobre un bus de Transmilenio. En la avenida Caracas con calle 45, en las horas de la tarde, un gigantesco árbol se desplomó sobre la vía, cayó encima de un articulado que transitaba hacia el sur. El Cuerpo de Bomberos de Bogotá confirmó que no hubo personas lesionadas. La remoción del árbol tomó 1 hora, lo que colapsó el tráfico en la hora pico sobre la avenida Caracas. En las últimas horas llegaron a Colombia 7 de las 8 jóvenes colombianas que habían sido secuestradas en México y que, según el gobierno nacional, fueron víctimas de trata de personas con fines sexuales. Este es el momento en que funcionarios de Migración Colombia reciben a 7 de las 8 jóvenes que habían sido secuestradas por mafias de México que las tenían con fines de explotación sexual. Las jóvenes fueron entregadas al Ministerio del Interior y serán recibidas en un albergue durante un mes para apoyo psicosocial. Pero lo más complejo son 2 cosas. Uno, el delito lo desconocen y además el delito lo niegan, lo que lleva a que las víctimas generalmente sean revictimizadas. De acuerdo con la subdirectora de la Dirección de Trata de Personas del Ministerio del Interior, no puede haber confusión en que es un delito el tráfico de personas. La prostitución puede ser ejercida, pensémoslo también de esa manera, es decir, los trabajos sexuales también pueden ser presentados, pero ¿cuál es la raya perfectamente como el límite que hay entre ejercer la prostitución por voluntad de esa persona a ser víctima del delito de trata de personas? Es que pierden la autodeterminación. Lo primero que hacen las bandas es quitarle los documentos de identidad, hacerle llamada a sus familiares para hacerles intimidaciones. Les han hecho propuestas para pagarles unos trabajos, digamos, de los oficios sexuales, pero a ellas no les pagan porque inmediatamente llegan y les ponen deudas que son impagables en dólares o en euros. Entonces las ponen a trabajar no 1 o 2 veces en el día, sino las 24 horas del día. La invitación que hacen desde el Ministerio del Interior es que las jóvenes no cedan a la tentación del dinero, a pesar de que la prostitución se puede ejercer de manera legal. En Barranquilla, las autoridades capturaron a 2 hombres que se dedicaban a estafar a ciudadanos con tarjetas débito y crédito clonadas. Los detenidos tenían en su poder decenas de cédulas falsas. En operativos conjuntos de SIGIN y CIPOL se realizaron 3 allanamientos. Se incautaron 200 cédulas falsas, 151 tarjetas débito y crédito, 1.500 folios de base de datos, 24 celulares de diversas gamas, 10 cuadernos y libretas de anotaciones y 3 computadores. Fueron capturados Fabio Rafael Vallejo, de 46 años de edad, y su yerno, Wilmer Jesús Gutiérrez Martínez, de 30. Alias Fabio, uno de los capturados, sería uno de los mayores dinamizadores en este delito. Contaba con 44 anotaciones judiciales en este sentido. Los capturados serán procesados por los delitos de violación de datos personales y falsedad en documento. Este grupo criminal, a través de estas maniobras fraudulentas, podía tener un promedio de 900 millones de pesos mensuales en defraudaciones. Según la policía, los capturados eran los principales dinamizadores en la costa caribe de la suplantación de identidades financieras. La Fiscalía General apeló un fallo que absolvió a la exgobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca, por la responsabilidad que le atribuían por la muerte de 336 personas. Aunque la Corte Suprema de Justicia consideró que Aroca no incurrió en el delito de homicidio culposo por sus actuaciones en el marco de la avalancha que en 2017 devastó la ciudad de Mocoa, la Fiscalía insiste en que la exmandataria es culpable y debe ser condenada. Y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que habrá más policías encubiertos en Transmilenio y reveló que iniciará un plan para intervenir el centro de la ciudad.
Como parte de las estrategias para enfrentar la inseguridad de Bogotá, el alcalde Galán visitó algunas estaciones de Transmilenio y allí anunció que de las 138 estaciones que tiene el sistema, se priorizarán 20, en las que se comete el 43% de los hurtos. Por medio de este video enviado a través de redes sociales, anunció que habrá policías encubierto al interior de los buses y personal de inteligencia. Por otra parte, anunció que desplegará un plan que busca recuperar el centro de Bogotá. Yo quiero que hagamos un esfuerzo para que el centro histórico de Bogotá vuelva a brillar, que sea un escenario de encuentro cultural, de actividad económica, de oportunidades y que nos permita volver a sentirnos orgullosos de esta ciudad. Limpieza de calles, fachadas, andenes y estaciones de Transmilenio, arreglo de la malla vial en 34 calles del centro de Bogotá, organización de vendedores informales, mantenimiento de parques, fortalecimiento de seguridad y trabajos de reintegración social para habitantes de calle. Esos serán los pilares del nuevo plan para tratar de recuperar el centro de la capital del país. 6.600 millones de pesos que se dieron como anticipo por la compra de nuevos carros de bomberos para Bogotá estarían en el limbo. La empresa encargada del contrato está inhabilitada por 4 entidades del Estado. Desde el Consejo de Bogotá lanzan una alerta. Bomberos de Bogotá celebró un contrato por la compra de vehículos para atender emergencias por un valor de 13.557 millones de pesos. En enero del año pasado se le otorgó un anticipo al consorcio UT Extintor 4x4 por 6.600 millones de pesos y se esperaba que los carros fueran entregados en el mes de febrero de este año. Para enero debían llegar las nuevas máquinas extintoras. Hoy no se sabe quién va a reemplazar la otra parte de la unión temporal y lo peor es que las máquinas van a llegar hacia junio o julio. Mira, estamos en un momento en donde tenemos incendios forestales y necesitamos las máquinas extintoras pues, de forma urgente. Sin embargo, 7M Group, una de las empresas que hace parte de este consorcio, está inhabilitada para celebrar contratos. Y una de esas empresas está mencionada por varios medios de comunicación en la Fiscalía en un carrusel de la contratación de las camionetas blindadas. Esa empresa, esta unión temporal se quedó con esto y el problema aquí es que se le dieron más de 6.000 millones de pesos en anticipo de este contrato. Por ahora, Bomberos de Bogotá no se ha pronunciado ante el caso y desde el Consejo alertan porque en Bogotá solo hay 16 vehículos de emergencia operando y deberían operar 32. La congresista Carolina Arbeláez aseguró que la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, habría mentido sobre el número de cámaras de seguridad que dejó instaladas en la capital del país. Así es. En el programa Pregunta Yamit, que se emitió el 23 de octubre del año pasado, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que en su administración se había dejado instaladas 8.500 cámaras de seguridad. Nuestra alcaldía de Yamit ha instalado 8.500 cámaras de seguridad. Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Bogotá, asegura que esa cifra es falsa. A lo cual nos tomamos el tiempo de hacer un derecho de petición y preguntarle a la Secretaría de Seguridad si esto era cierto, y lo cual nos contestaron que esto es completamente falso, pues ya que la Secretaría de Seguridad tiene 5.800 cámaras que vienen desde el año 2020. La Secretaría de Seguridad en este documento ratificó que Bogotá cuenta con 5.828 cámaras y además que desde el 2020 no se han instalado equipos de este tipo. La administración de Claudia López dejó adjudicado un contrato de adquisición de 410 cámaras que recibirá Bogotá en marzo de este año. Las tormentas invernales y el frío extremo continúan azotando Estados Unidos. Ecuador sigue su lucha por acabar con el conflicto armado. El primer ministro de Israel afirma que bloqueará el intento de crear un Estado palestino. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La tormenta implacable que azota a Estados Unidos desde hace más de una semana ha ocasionado la muerte de al menos 40 personas, el corte de electricidad de 85.000 hogares en medio de las temperaturas gélidas. Las carreteras se han convertido en pistas de patinaje, imposibilitando el tránsito de vehículos y de personas. En un aeropuerto del país, un avión se salió de la pista debido a las condiciones de hielo y nieve. A bordo iban 53 pasajeros, pero hasta el momento no se han reportado heridos. La sensación térmica en el centro de Estados Unidos volverá a descender a niveles peligrosos, aumentando el riesgo de congelación e hipotermia. En Ecuador, las fuerzas de seguridad continúan en la lucha por acabar con el conflicto armado. 2 personas presuntamente relacionadas con el asesinato del fiscal César Suárez
fueron capturadas en las últimas horas. Además, realizaron un operativo en un gran complejo penitenciario en la zona de Guayaquil para buscar artículos prohibidos y mantener el control del centro penitenciario. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo a Estados Unidos que se opone a cualquier Estado palestino que no garantice la seguridad de Israel, argumentando que en cualquier posible acuerdo con los palestinos, Israel tiene que mantener el control de seguridad sobre todo el territorio. Servicio Noticentro 1 CMI. Atención trabajador, porque aquí le explican cuándo recibe los intereses de sus cesantías. Los intereses de cesantías es un dinero adicional que le llega a usted antes del 31 de enero de todos los años. Equivale al 12% si trabajó todo el año anterior, y les voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un salario de 2 millones de pesos y duró todo el año, le van a llegar 240.000 pesos a la nómina del 31 de enero adicional. Asobancaria, el gremio de los bancos, informó que está listo para apoyar la reactivación del sector de la construcción, irrigando más créditos de vivienda en 2024. El director de vivienda de Asobancaria, Guillermo Alarcón, reveló el monto de recursos que están disponibles en la banca nacional para dinamizar los créditos hipotecarios que en el 2023 no aumentaron al ritmo deseado. La cartera de vivienda superó los 105 billones de pesos, que es un monto importante de recursos irrigados a los hogares colombianos. Para este año pensamos que vamos a crecer por encima del 8% nominal. Y tras sostener reuniones con el gobierno nacional, los bancos dicen estar listos a prestar el volumen de recursos que requieren los hogares para adquirir vivienda. Mi Casa ya ha operado históricamente a través de la banca, y si bien tuvimos algunos cambios operativos en el año pasado, ya esas modificaciones se han incorporado y los bancos están totalmente prestos a hacer las asignaciones de subsidio en la medida en que se habiliten en las plataformas del gobierno nacional. De otro lado, mañana viernes el Fondo Nacional del Ahorro lanzará oficialmente una línea de crédito para las constructoras con una disponibilidad de 1 billón de pesos para dinamizar el sector. La Federación de Avicultores reportó una drástica reducción en el precio del huevo por la alta oferta del producto. El huevo está catalogado como uno de los principales alimentos en el menú diario de los colombianos. La reducción del 20% en el precio de este producto tiene una explicación de mercado. Las últimas 2 semanas de diciembre y las 2 primeras semanas de enero usualmente se da una reducción en la demanda, consecuencia de las vacaciones, cierres de colegio. Los padres no consumen los casi 800.000 huevos que consumen al día, y esto genera una presión a la baja en la demanda que tiene una afectación en precio. En centrales mayoristas y plazas de mercado, una cubeta de 30 huevos que costaba 15.900 pesos ha bajado este mes a 12.900 pesos. El huevo por unidad, que costaba antes 600, ya bajó a 400 pesos. También han bajado los precios de los insumos de la industria avícola. Se ha dado una reducción en los costos de maíz y soya, no obstante no hemos llegado todavía a los niveles que estábamos antes de la pandemia. Bueno, debido a las fiestas de fin de año, resulta que hay una sobreoferta de huevo, entonces eso hace que el precio baje y haya una poca demanda. Según datos de FENAVI, cada colombiano consume más de 320 huevos al año. Aumentó en 5% el número de colombianos que salieron del país en el último año, según la Asociación de Agencias de Turismo, ANATO. Los datos consolidados por la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y de Turismo, ANATO, señalan que a 31 de diciembre, más de 5.100.000 colombianos salieron hacia el exterior, mientras que el año inmediatamente anterior la cifra había sido de 4.9 millones de personas. Los destinos hacia los que más viajaron los colombianos en el 2023 fueron Estados Unidos, México, España, Panamá y República Dominicana. En un video difundido a través de redes sociales, la presidenta de ANATO, Paula Cortés, expresó que la conectividad aérea internacional ha estimulado el interés y la facilidad para que los colombianos accedan a un intercambio de conocimientos y experiencias en más y nuevos destinos. Solo en diciembre, la salida de colombianos al exterior aumentó un 15%.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,6% a 1.276 puntos. La acción que más subió fue la de Grupo Sura, con una alza de 4,78% a 32.000 pesos. La acción que más bajó fue la de Bancolombia, con una pérdida de 2,86% a 34.000 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Grupo Sura, al movilizar más de 17.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,56% a 16.800 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.939 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa a 3.790 pesos y la venden a 3.900 pesos. Un euro cuesta hoy 4.307 pesos. La libra de café en Nueva York cerró a $1.79. El azúcar se transó en 22,58 centavos de dólar por libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73.99. La referencia Brent se cotizó a $79.03. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.300 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.